Muchas veces decimos que en la radio se escucha la vida, pero es innegable que en determinados libros se lee la vida corriente, la vida cotidiana, la que no llama nuestra atención hasta que nos paramos a pensar en ella, esa vida en la que al pararnos descubrimos que están pasando muchas más cosas de las que creemos. Paula Ducay, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Paula Ducay es la autora de su primera novela, La ternura, que publicas, Paula, con la editorial Alta Marea, que es un buen ejemplo de esto que estamos hablando. Enhorabuena por este debut. Muchas gracias. ¿Cuándo empieza uno a sentir vértigo, ¿no?, en el proceso de creación? El momento en el que termina la novela, cuando su editor le dice que ya está impreso, ¿cuándo? Pues yo creo que un poco, yo por lo menos cuando la termino, porque creo que si vas pensando en el vértigo mientras escribes, no escribirías nada. Yo inocentemente antes pensaba en los escritores que publicaban novelas que les veía como nerviosos ante la salida y pensaba, bueno, pero ya para el momento en que la publicas has hecho todo un recorrido de escritura, la editorial hace un trabajo, tienes correctores, tienes gente que la lee, ¿no? Como que pensaba, estarán ya segurísimos. Y no, claro, es una mentira están eso. en los dos lados, claro, del sí, proceso, ¿no? Sí. Y da vértigo porque, claro, como que el libro deja de ser tuyo. Es una sensación muy rara. De repente sale y el texto como que ya no te pertenece. Y los lectores como que entran un poco en el juego, ¿no? Y interpretan y, bueno, te pueden decir cosas preciosas o cosas no tan bonitas, ¿no? ¿Y de momento que ha llegado? Todo cosas preciosas. Sí. La ternura, que es eso que no es ni amor ni deseo, es quizá un punto intermedio. No sé hasta qué punto la vida se define de alguna manera en ese terreno que es la ternura, ¿no? Sí, a mí me parece que es un cariño como que es escurridizo, ¿no? Como que es un cariño que puedes aplicar por tus amigos sientes ternura, por tu pareja, por tus familiares. Y yo escribiendo la novela tenía todo el rato en la cabeza pues la pregunta de qué pasa cuando la ternura aparece con gente con quien no te esperas que aparezca, ¿no? O sea, qué pasa cuando la ternura aparece en relaciones que no son del todo clasificables, ¿no? Que no les puedes poner como, porque somos mucho de poner etiquetas siempre, que a veces sirven de mucho, pero a veces no puedes etiquetar cierto tipo de relaciones, ¿no? Que es como las que he intentado explorar un poco en la novela. Que no son ni amigos ni familia. ¿Qué pasa cuando sientes atracción por una persona con la que no puedes estar porque la vida te lo impide, ¿no? Todo eso está ahí y todo eso creo que tiene ternura, ¿no? De ahí un poco el título. Hay una cosa que explicas en el libro, página 96, Qué bien. Que es cómo hay relaciones que evolucionan claramente y que se desbordan respecto a lo previsto, incluso en muy poco tiempo, y relaciones que pueden ser muchísimo más duraderas, anteriores, incluso que se quedan encajonadas en unos cánones, sí, y que no consiguen, digamos, superar ese molde. Sí, totalmente. De hecho, sí, yo pensaba mientras escribía el libro un poco en que a veces caemos en pensar que las relaciones que no llegan como a empezar o que no llegan como a actualizarse, diría un filósofo, en plan, no pasan de potencia a acto, ¿no? Como que parece que no dejan huella, ¿no? Un poco como que lo que no ha empezado, lo que no llega como a quemarse, no sucede. Y a veces creo que en la vida es lo contrario, ¿no? Que creo que todo el mundo puede pensar una espinita, ¿no? Que se le ha quedado clavada de una relación que quizás no se ha dado, o de personas con las que tienes un vínculo muy fuerte, pero con las que no puedes como llegar a quemarlo, digamos, ¿no? Y eso a veces duele mucho más que una historia que sí que has vivido, ¿no? ¿Y por qué hay personas con las que no conseguimos llegar a quemar esa relación? Pues yo creo que porque a veces no se puede y no pasa nada. O sea, te puede gustar una persona con la que no puedes estar y tienes que encontrar maneras de, si quieres mantener ese vínculo, mantenerlo, pero a veces hay que decir adiós y eso es bastante jodido. Yo, o sea, que he cogido experiencias mías y experiencias de amigos y es un poco la inspiración, una amalgama de cosas. No sé, creo que todo el mundo le ha pasado eso alguna vez, ¿no? El otro día estuve con dos amigos escritores y debatían intensamente entre ellos en cuál es el origen de la escritura perfecta, ¿no? Perfecta para ellos. Uno planteaba que la escritura tiene que estar basada sí o sí en lo vivido, en primera persona o en segundas, terceras capas, pero muy cercanas, ¿no? Y otro considera que la escritura que nace desde ahí no es pura, que la pura escritura tiene que ser la que nace desde la imaginación absoluta. ¿Tú dónde te sitúas? Ostras, es un debate muy bueno. No sé si estaría como en un bando o en otro. Me parece muy interesante. Creo que el otro día le leía a Gonzalo Torné un artículo que decía un poco que si leemos ficción e intentamos simplemente rastrear dónde están esas huellas de la realidad,
como que nos quedamos en una interpretación un poquito básica, ¿no? Es como que la ficción te puede llevar a muchas más cosas, ¿no? Y a mí me pasaba escribiendo La ternura que empecé muy pegada a ciertos rasgos de personas que existen en mi vida, pero luego la ficción te lleva a sitios que tú no te esperabas, o por lo menos yo lo he vivido así, ¿no? Me pasaba un poco con... que esto es una cosa que le cuento a mis amigos a veces y me miran diciendo estás un poco loca, pero para mí los personajes como que existen un poco de verdad. Me pasaba que escribía un poco por escenas y teniendo ya como el marco del tiempo-espacio, les ponía a los personajes y una vez encuentras la voz de los personajes, parece que los personajes hablan ellos solos y se mueven ellos solos, y creo que eso tiene mucho de imaginación. Entonces te diría que un poco ambas. Es que soy gallega, no me puedo mojar. ¿Cómo gestionas ese poder, el de ir moldeando el personaje, ¿no? Al final es un poder tremendo que es la base de la literatura, ¿no? El poder crear, pero el tener ese poder en tu mano, ¿no? Sí, eres Dios un poco. ¿Eres Dios? Sí. Pues no lo sé, la verdad. O sea, a mí me salió un poco solo esa parte. No sé, creo que una vez encuentras la voz y lo que quieres decir, la historia te lleva. Ese es mi caso. Luego igual hay escritores que lo hacen de distinta manera, ¿no? Pero he estado releyendo la novela estos días porque aquí donde me ves se me olvida todo, incluido lo que yo misma escribo, y me parece que es un libro como con muchos huecos, como que hay cosas y hay misterios dentro de la novela que yo ni siquiera sabría darte como una explicación, ¿no? Si me preguntas por cosas de la trama, digo, vale, eso está ahí porque es un hueco y los lectores podrán como rellenarlo con lo que ellos interpreten, pero no necesariamente somos dioses como que lo sabemos todo, ¿no? Para mí hay cierto misterio también en la ficción y en, o sea, y en has la querido literatura. dejar huecos en la novela que ni tú misma sepas cómo... No sé si conscientemente, pero supongo que un poco como los actores, que a veces como que necesitan como toda la información posible para interpretar a un personaje, y hay actores que dicen, bueno, pues no me digas nada, que yo ya como que lo vivo. A mí me pasa que releyendo la novela que digo, vale, esto, alguien podría preguntarme, bueno, ¿qué pasa con, yo qué sé, el padre de Pepín? El padre del protagonista, por ejemplo. El padre del protagonista, y te diré, pues hay cosas que me imagino, pero no necesariamente tengo toda la historia en mi cabeza montada, es algo que asoma, pero que es un hueco, y me gusta dejar huecos en la ficción, un poco porque creo que antes de escribir la novela escribía cuentos, y el cuento, los cuentos son huecos realmente, ¿no? Es un género que es tan pequeño y tan corto que tiene que invitar al lector a rellenar los espacios que quedan, ¿no? Y creo que como escritores siempre estamos como luchando contra la inercia de sobreexplicar, no decir, ¿se habrán enterado bien los lectores de todo esto que he querido contar? Y creo que hay que confiar en que el lector es inteligente y el lector va a entrar en el juego que le propones, ¿no? Y entrará pues con su intelecto y con su vida y también sus vivencias, y interpretará cosas que igual tú no has visto. Eso es muy bonito cuando pasa también. Cuando la gente que ha leído la novela me dice, y esto de aquí querías decir tal, y yo, no, pero esa es una interpretación mucho mejor que la que yo había hecho, voy a robártela, ¿no? Esto pasa a veces. No quiero que desbrocemos la trama, porque a mí La ternura me ha gustado mucho, decirlo. Muchas gracias. Y me gustaría que los oyentes la disfrutaran también de cero, como sí, la he disfrutado yo. Pero sí que podemos decir que es una novela que empieza muy, muy luminosa, no sé, lleva al verano, a un escenario idílico, y a partir de ahí no es que se vaya oscureciendo, pero sí que, bueno, vamos desbrozando capas, y se va oscureciendo en determinados momentos. ¿La vida es ese retirar capas? Sí, sin duda. Para mí sí. Es verdad que lo que dices es una novela que se enmarca en el verano, que es una cosa que me gusta mucho. Me gustan las historias que suceden en verano, porque parece que el verano es como un paréntesis donde pueden sucedernos cosas que no nos suceden el resto del año, ¿no? Y cuando la empecé, yo también la veía así, ¿no? Como una cosa muy luminosa. También lo que te decía, que a veces la ficción te lleva a sitios o a hacerte preguntas mientras la escribes que no te habías planteado al principio. Y esas partes que dices quizá un poquito más oscuras. Es que tampoco creo que sean oscuras. No, pero hay una persona que me ha escrito, Berta García Faet, que es una poeta maravillosa que se está leyendo, me ha dicho, me está encantando e inquietando a la vez. Y me pareció una interpretación interesante porque decía, es que es verdad, hay un poco como de inquietud en algunos momentos, y eso salió después. O sea, entendí que tenía intereses, o sea, cosas que quería investigar a través de la ficción cuando ya estaba igual la novela avanzada y fueron saliendo, ¿no? Pero sí, la vida es... Hombre, todo se te va apagando, algunas cosas se te apagan, ¿no? En la novela hay una niña que es como muy inocente, y que a la vez es como uno de los pocos personajes que dicen la verdad, a veces tal y como la ven, ¿no? Porque los niños hacen eso, y podría ser una buena metáfora de la vida, ¿no? A veces
claro, se te apagan cosas y hay cosas que se oscurecen porque es hacerse mayor, es eso. ¿Cómo ha sido el parto durante todo este tiempo, el proceso de creación del libro? Creo que lo has escrito por media España. Lo he escrito por media España, sí, porque al final tengo mucha familia en Galicia, entonces cuando en Vigo es donde mejor escribo, y esas algunas playas que aparecen en la novela, ahí se me ve la gallega, que en realidad no soy porque llevo aquí en Madrid muchos años, pero sí, la escribí en Vigo, la escribí en Arnedillo, en La Rioja. Mi compañera Inés me preparó un retiro espiritual en Mundaca, en tu tierra, para escribir, y la escribí realmente de verano a verano, porque escribir cuesta mucho. No se piensa así, pero es un oficio y se necesita mucha disciplina y mucho espacio mental para que se te puedan ocurrir cosas, y en la vorágine del día a día es muy complicado. O sea, a mí me cuesta. Me interesa mucho el momento de impugnación que te hacen sí o sí un buen editor, ¿no? Impugnación no de la totalidad, pero sí de partes. Sí. ¿Cómo es ese proceso vivido desde la perspectiva de la escritora? Pues para mí ha sido uno de los lujos de sacar la novela, ha sido trabajar con la editorial y trabajar con los correctores específicamente. Yo además, soy editora de profesión, entonces como que entiendo que los editores son muchas cosas, entre otras cosas psicólogos de los autores. Yo creo que he sido una autora como tranquilita, pero fue muy emocionante. O sea, cuando en Alta Marea me dijeron que sí, empecé a trabajar con Carlos Clavería, que es el corrector de la novela. Me parece tan bonito que una persona reciba tu texto como con seriedad, o sea, que se lo tome con profesionalidad, quizás porque, yo qué sé, es mi primera novela y estaba como muy abierta a todas las sugerencias y ha sido un proceso muy bonito. Me suena que hay autores que no les puedes tocar una coma, ¿no? Y a mí me parece un poco triste. De algo te suena, ¿no? Sí, de lo que sea. Yeah. Y me parece triste porque, un corrector, o sea, una mirada entrenada sobre un texto no es fácil. Y cuando leemos cosas que están bien escritas, por supuesto el escritor tiene mucho que ver, pero es que los correctores son otro par de ojos imprescindibles, vamos. Sitúas a Naima, que es la protagonista de la historia, la sitúas en esa franja de edad de la vida en la que tenemos una edad indeterminada, indefinida. ¿Qué cosas pasan? ¿Cómo describes lo que pasa en esa etapa en la que tenemos esa edad indefinida? Pues es una edad, me gusta que digas lo de edad indefinida, que sale en el libro, porque además yo no sé cuántos años tiene Naima. Esta es otra de las cosas que te digo, son misterios, creo que se intuye más o menos, ¿no? Pues pasa todo y pasa nada a veces. Creo que es una edad como muy ambigua. Creo que ella como protagonista se siente muy atraída hacia el mundo de los adultos, pero a la vez le da miedo, que es algo que creo que pasa, ¿no?, a muchos jóvenes. Yo tengo 27, pero vamos, Naima sería un poquito más joven que yo, y lo siento como en las tripas, eso de me hago mayor, tengo que hacer cosas de adulto, pero nunca, no me siento adulta en muchas cosas, que esto es algo que no sé. Aymar, tú eres un poco más adulto que yo. ¿Te sientes adulto? Gracias por la faltada. No, pero me pasa como que a veces, no sé, los adultos, yo qué sé, las personas de igual 50 años dicen, la verdad es que hay cosas, tengo miedo igual que tú, ¿no? Esto es algo de lo que decíamos antes, de que la vida son como ir pelando capas, y pues darte cuenta de que los adultos tienen miedo y de que quizá nadie llegue a sentirse adulto del todo, en control de todas las situaciones, pues supongo que también es parte de vivir, ¿no? Yo creo que podemos considerar este libro como un hecho fundacional de tu adultez, ¿no? Sí, no, sin duda. Sí. Y luego también creo que el personaje de la niña, Naima, estaría un poco como entre los adultos y la niña, un poco por eso, ¿no? Porque vienes de la infancia a la adolescencia y quieres estar en un mundo que no comprendes o que a veces te hace daño, y es a veces difícil. Tu protagonista acumula los nervios en el meñique izquierdo. Sí. Le dan punzadas de nervios en momentos de tensión. ¿Tú dónde lo acumulas? En el meñique izquierdo. Han cantado bingo, señores. Sí. Acabo de encontrar a Naima. Sí, esto es una cosa que pensaba, creo que nadie sabe esto de mí, ¿no? Creo que nunca le he contado a nadie. ¿Sabes? A veces cuando en las citas o en sitios así como ridículos te dicen, venga, vamos a contarnos cosas que nadie sepa, ¿no? Yo siempre pensaba, sería eso, los nervios se me acumulan en el meñique izquierdo, y ahora se lo he contado pues después a toda España. Sí. La ternura, Paula Ducay, editorial Alta Marea. Paula, muchísima suerte y gracias. Muchas gracias a ti, Aymar.